¿Tiene la vida algún sentido básico o es simplemente una serie de eventos carente de propósito? ¿Te encuentras atrapado en una rutina monótona, buscando algo más allá de las respuestas fáciles? Bienvenido a Épico Vida. Hoy nos adentraremos en la mente compleja y revolucionaria de Michel Foucault. Michel Foucault es un filósofo cuyo trabajo desafía las estructuras de poder y conocimiento que conforman nuestras sociedades. En un mundo que constantemente busca orden y normalización, Foucault nos ofrece una perspectiva crítica y profundamente analítica sobre las instituciones y prácticas que gobiernan nuestras vidas. ¿Estás listo para cuestionar las normas establecidas y explorar las dinámicas de poder que subyacen en nuestra existencia? Michel Foucault fue un filósofo, historiador y teórico social francés, conocido por su análisis de las relaciones entre poder, conocimiento y discurso. Nacido en 1926 en Poitiers, Francia, y fallecido en 1984 en París, Foucault dejó una obra que ha influido profundamente en diversas disciplinas, desde la sociología hasta los estudios culturales. Su filosofía se caracteriza por una crítica de las instituciones modernas y un enfoque en cómo el poder se ejerce a través de formas sutiles de control y vigilancia. El poder no es una institución y no es una estructura. Tampoco es una cierta fuerza que nos sea impuesta, sino el nombre que damos a una situación estratégica compleja en una sociedad particular, escribe Foucault, mostrando su visión de que el poder está en todas partes y se manifiesta en todas las relaciones humanas. Su obra es una constante exploración de cómo las estructuras sociales y discursivas configuran nuestras identidades y comportamientos. Para Michel Foucault, el poder y el conocimiento están naturalmente vinculados. No busca consolar ni ofrecer respuestas definitivas. En cambio, nos enfrenta con la realidad de que nuestro conocimiento está siempre mediado por relaciones de poder. Su obra es un recordatorio de que nuestras percepciones y creencias están condicionadas por contextos históricos y sociales específicos. Foucault es un maestro del análisis crítico, y uno de sus conceptos más reveladores es el de biopoder, que se refiere a las formas en que los estados modernos regulan y controlan la vida de las poblaciones. Este concepto resume una de sus preocupaciones centrales: cómo las políticas y prácticas de salud, higiene, sexualidad y seguridad no solo protegen, sino que también controlan y disciplinan a los individuos. Vivimos en una época de vigilancia y control, pero Foucault nos lleva a cuestionar las verdaderas intenciones detrás de estas prácticas. Su trabajo no se presenta como un sistema coherente, ni como una guía práctica para vivir mejor. No ofrece respuestas fáciles ni soluciones consoladoras. En su lugar, es una serie de investigaciones y análisis que buscan despertar una conciencia crítica sobre las estructuras de poder y conocimiento que nos rodean. En su obra Vigilar y castigar, Foucault escribe: el castigo no es más que una función del control social general, cuya función es hacer que las relaciones de poder sean más estables y eficaces. Aquí, Foucault expresa su crítica a los sistemas penitenciarios y a las formas de castigo que, más que corregir o rehabilitar, perpetúan y refuerzan las jerarquías sociales. Para él, las instituciones como las prisiones, los hospitales y las escuelas son más que lugares de corrección, son mecanismos de control social. La filosofía de Foucault se caracteriza por una visión crítica y deconstructiva de la modernidad. No se limita a describir las estructuras de poder, sino que las deconstruye para revelar cómo operan de maneras sutiles y a menudo invisibles. Donde hay poder, hay resistencia, afirma, subrayando que el poder no es monolítico y siempre encuentra formas de contestación y desafío. Foucault nos reta a mirar de frente las dinámicas de poder y control que influyen en nuestras vidas. Nos recuerda que la libertad y la autonomía son constantemente negociadas y disputadas.
y nos invita a aceptar estas realidades con una mirada crítica y reflexiva. En lugar de ofrecer respuestas fáciles, Foucault nos deja con preguntas incómodas que nos obligan a reconsiderar nuestras creencias y nuestra forma de vivir. El poder y el conocimiento. Uno de los temas recurrentes en la filosofía de Michel Foucault es la relación entre poder y conocimiento. Para Foucault, el conocimiento, además de ser una herramienta neutral para entender el mundo, también es una forma de poder que puede ser utilizada para controlar y disciplinar a las personas. El conocimiento produce poder, afirma, subrayando la idea de que las formas de saber están complejamente ligadas a las estructuras de dominación. Foucault observa que las instituciones educativas, médicas y legales juegan un papel crucial en la producción y legitimación del conocimiento. Esta capacidad de definir lo que es verdadero y normal se convierte en una forma de control social. El poder produce saber, y no simplemente favorece o impide saber. Saber y poder se implican directamente, dice Foucault, señalando que el poder y el conocimiento se refuerzan mutuamente, creando sistemas de verdad que perpetúan las relaciones de dominación. El tiempo es otra fuente de profunda angustia. El inexorable paso del tiempo no solo nos acerca inevitablemente a la muerte, sino que también desnuda la inutilidad de nuestras acciones y aspiraciones. Para Foucault, cada instante de nuestra existencia es una confrontación con la realidad de nuestra finitud y la vacuidad de nuestras ambiciones. El tiempo es la mayor fuente de sufrimiento, escribe, aludiendo a cómo la conciencia del paso del tiempo exacerba nuestra angustia existencial. La percepción del tiempo, con su marcha implacable, nos enfrenta constantemente con la inevitabilidad de la muerte y la irrelevancia de nuestros logros. Además, él cree que el sufrimiento y el tiempo están íntimamente ligados. A medida que el tiempo avanza, acumulamos experiencias que nos recuerdan nuestras limitaciones y fallos, intensificando nuestra sensación de desesperación. La sexualidad. La sexualidad es uno de los temas centrales en la obra de Michel Foucault. No ve la sexualidad simplemente como un aspecto de la vida privada, sino como un campo de batalla donde se ejercen y disputan las relaciones de poder. La sexualidad es una de las formas de acceso más privilegiadas a la vida interior del individuo, escribe Foucault, mostrando cómo las normas y discursos sobre la sexualidad son utilizados para regular y controlar los cuerpos y las mentes. Foucault considera que la sexualidad está profundamente influenciada por las estructuras sociales y culturales. En lugar de verla como una expresión natural e inmutable, sugiere que es una construcción histórica que ha sido modelada y regulada por diversas instituciones, desde la Iglesia hasta la medicina. La historia de la sexualidad es un testimonio de cómo las sociedades han utilizado la sexualidad como un medio para ejercer control social y disciplinar a los individuos. Su enfoque sobre la sexualidad subraya cómo las normas y prácticas sexuales, además de reflejar, también producen y mantienen relaciones de poder. Para Foucault, la sexualidad es un campo donde se inscriben las políticas del cuerpo y se negocian las identidades. Su obra nos invita a cuestionar las normas sexuales y a reconocer cómo nuestras vidas íntimas están modeladas por fuerzas históricas y sociales. La obra de Michel Foucault es una constante invitación a cuestionar y a desconfiar de las estructuras de poder y conocimiento que conforman nuestra realidad. Su visión crítica y su capacidad para deconstruir las instituciones y prácticas sociales nos ofrecen herramientas para una comprensión más profunda de las dinámicas que gobiernan nuestras vidas. Al explorar la obra de Foucault, nos enfrentamos a la realidad de que nuestras vidas están de una forma compleja ligadas a contextos históricos y sociales específicos. Nos reta a mirar más allá de las apariencias y a cuestionar las verdades establecidas, recordándonos que el poder y el conocimiento
están siempre en juego en nuestras interacciones cotidianas. En la próxima parte, exploraremos cómo la filosofía de Foucault puede aplicarse a nuestra vida diaria. ¿Qué significa vivir de manera crítica y consciente en un mundo donde el poder y el conocimiento están en constante disputa? ¿Cómo podemos utilizar las ideas de Foucault para cuestionar y resistir las formas de control que nos rodean? Acompáñanos en esta exploración y descubre cómo la filosofía puede ofrecer herramientas para una vida más libre y auténtica. Hasta la próxima en Épico Vida, donde el pensamiento profundo se encuentra con la vida cotidiana.